Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima conversación en el universo de las series turcas, y por supuesto, en el corazón de muchísimos fans, el enigma que envuelve a Can Yaman y la aparente soledad que ha manifestado en distintos momentos de su vida. Pero, ¿qué es lo que verdaderamente está sucediendo? Y lo más importante, ¿qué ha revelado Demet Özdemir sobre esto? Prepárense porque vamos a desentrañar este rompecabezas, analizando rumores, declaraciones y momentos clave que nos ayudarán a comprender un poco mejor la situación. Y por supuesto, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes al final, así que no olviden dejar sus comentarios. Antes de comenzar, si son nuevos por aquí, les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre estoy compartiendo noticias, análisis y curiosidades sobre el fascinante mundo de las series turcas. Así que suscríbanse y únanse a la comunidad. Comencemos. Can Yaman, ese nombre que resuena en tantos corazones, ese actor turco que ha conquistado la pantalla y a millones de personas en todo el mundo con su talento, su carisma y, bueno, su físico. Pero más allá del brillo y el glamour, ¿qué se esconde? Durante mucho tiempo hemos visto a Can Yaman en diversas facetas, un actor exitoso, un modelo aclamado, un hombre con una vida profesional en constante crecimiento. Sin embargo, en los últimos años, se ha notado una cierta distancia. Una especie de aura de soledad, o al menos de independencia, que ha despertado la curiosidad de muchos. Constantemente vemos fotografías de él trabajando, entrenando, viajando. Lo vemos interactuando con sus fans, participando en eventos, pero a menudo, esa vida pública parece separada de una vida personal visible. Las redes sociales, que deberían ser un reflejo de su día a día, muchas veces nos muestran a un Can Yaman enfocado en su trabajo y en sus proyectos personales, con poca o ninguna mención a relaciones sentimentales duraderas, al menos, en el ojo público. Esta situación ha generado especulaciones, rumores y preguntas por doquier. ¿Está Can Yaman solo? ¿Prefiere mantener su vida privada alejada del escrutinio público? ¿Es esta soledad una elección consciente o tal vez una consecuencia de la fama y las exigencias de su profesión? ¿Hay alguien especial en su vida que simplemente prefiere mantener en secreto? ¿O está el trabajo y la ambición de alcanzar nuevas metas profesionales, absorbiendo todo su tiempo y energía? Analicemos un poco más a fondo estas interrogantes. La vida de una celebridad, especialmente una que ha alcanzado el éxito internacional como Can Yaman, está sujeta a una presión constante. La fama conlleva un precio, la exposición mediática, la falta de privacidad y el juicio constante del público. Cada movimiento es analizado, cada relación sentimental es escudriñada y convertida en noticia. En este contexto, no es de extrañar que algunas personas opten por proteger su vida personal. Mantener una relación sentimental en secreto, o al menos, lejos del ojo público, puede ser una estrategia para preservar la intimidad y evitar el desgaste que genera la exposición mediática. El bombardeo de rumores, las especulaciones infundadas y la intromisión constante pueden ser asfixiantes, y pueden llevar a la ruptura de cualquier relación, por fuerte que sea. Por otro lado, la agenda de Can Yaman es probablemente sumamente exigente. Los rodajes de las series, los viajes, las sesiones de fotos, las entrevistas y los eventos promocionales requieren una gran cantidad de tiempo y energía. Es posible que el actor, en este momento de su carrera, esté completamente enfocado en su trabajo, y que no tenga tiempo para dedicarse a una relación sentimental. O simplemente puede ser que esté priorizando su desarrollo profesional, y que esté esperando el momento adecuado para iniciar una relación estable. También es importante considerar la personalidad de Can Yaman. Es un hombre reservado, que siempre ha mantenido una cierta distancia con respecto a los medios de comunicación. No es alguien que se prodigue en entrevistas, ni que comparta detalles íntimos de su vida personal. Esta actitud, por supuesto, puede ser interpretada de diferentes maneras. Algunos pueden verla como una muestra de timidez, mientras que otros pueden percibirla como una estrategia para proteger su privacidad. Y aquí es donde entra en juego Demet Özdemir, la CEO protagonista de Erkenci, la serie que catapultó a ambos actores a la fama internacional. La química entre ellos era innegable y durante mucho tiempo se especuló sobre una posible relación fuera de la pantalla. Los fans, por supuesto, soñaban con que el amor de la ficción se convirtiera en realidad. La serie, que narraba la historia de dos jóvenes que se enamoran en medio de un ambiente laboral lleno de intrigas y emociones, cautiv.
o a audiencias de todo el mundo. La complicidad entre Khan y Demet, sus miradas cómplices y sus gestos de cariño, alimentaron las esperanzas de los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes, fotos y vídeos que celebraban la posibilidad de una relación entre ambos actores. Aunque nunca confirmaron nada oficialmente, la conexión entre Khan y Demet era evidente. Compartían momentos especiales, sonrisas cómplices, y se dedicaban palabras de cariño públicamente. Sus interacciones en las redes sociales eran constantes, y sus seguidores se emocionaban con cada publicación. Los rumores sobre una posible relación se intensificaron, y los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Sin embargo, las cosas no llegaron a buen puerto, y cada uno tomó caminos separados. La separación, aunque no fue oficializada como una ruptura sentimental, marcó el fin de la química que había cautivado a sus fans. Ambos actores continuaron con sus carreras profesionales, y buscaron nuevos proyectos. Pero, ¿qué reveló Demet Özdemir? La respuesta no es un chisme escandaloso ni una bomba mediática. En realidad, las declaraciones de Demet han sido, en su mayoría, discretas y llenas de respeto. Nunca ha expuesto públicamente la vida personal de Can Yaman, ni ha revelado detalles que puedan perjudicarlo. Lo que sí hemos escuchado y que podemos considerar una revelación implícita, son sus comentarios sobre la dificultad de mantener una relación en el mundo del espectáculo. En diversas entrevistas, Demet ha hablado sobre la presión mediática, la falta de privacidad, y los constantes rumores que pueden afectar una relación. En una ocasión, por ejemplo, mencionó que mantener una relación en el ojo público puede ser extremadamente complicado. La desconfianza, la especulación y la constante vigilancia pueden desgastar cualquier vínculo. De alguna manera, estas palabras nos dan una visión de lo que pudo haber sucedido, o de lo que podría estar viviendo Can Yaman. Además, Demet ha destacado la importancia del respeto mutuo y de mantener la privacidad. Ha enfatizado que aunque ella y Can compartieron un momento importante en sus vidas, cada uno tiene derecho a su propia privacidad y a elegir cómo vivir su vida personal. También es importante recordar que las declaraciones de Demet siempre han estado teñidas de cariño y admiración hacia Can. Nunca ha hablado mal de él, ni ha intentado aprovecharse de su fama. Al contrario, siempre lo ha elogiado por su profesionalismo, su talento y su dedicación a su trabajo. En resumen, la revelación de Demet Özdemir no es un secreto explosivo, sino más bien, una comprensión sutil de las complejidades de la vida en el mundo del espectáculo. Sus palabras nos dan una pista de las dificultades que pueden enfrentar las relaciones sentimentales bajo el escrutinio público, y quizás, nos ayudan a entender un poco mejor la aparente soledad de Can Yaman. Es importante recordar que cada persona es un mundo. No sabemos realmente lo que sucede en la vida privada de Can Yaman, ni tenemos derecho a juzgarlo. Podemos especular, analizar y comentar, pero siempre desde el respeto y la empatía. Quizás la soledad que percibimos no sea más que una elección. Una forma de proteger su privacidad, de enfocarse en sus proyectos, y de vivir su vida a su manera. O tal vez, como cualquier ser humano, simplemente esté buscando el amor, la compañía y la felicidad, de la misma manera que todos nosotros. Lo que sí podemos afirmar es que Can Yaman es un profesional excepcional, un hombre talentoso y un ser humano que, con o sin compañía, merece nuestro respeto y admiración. Su trabajo nos ha regalado momentos inolvidables, y su presencia en la pantalla siempre es motivo de alegría. Analicemos un poco más la situación desde diferentes perspectivas. La industria del entretenimiento es un mundo implacable. La fama es efímera, y la competencia es feroz. Los actores y en general, todas las figuras públicas, están constantemente expuestos a la crítica, al juicio y a la presión mediática. En este contexto, es comprensible que algunas personas opten por proteger su vida personal, y que se muestren más reservadas. La soledad, en este contexto, no tiene por qué ser un signo de tristeza o infelicidad. Puede ser una elección, una estrategia para preservar la intimidad y para mantener el control sobre la propia vida. La soledad puede ser un refugio, un espacio para la reflexión y el autoconocimiento. Por otro lado, la fama y el éxito también pueden aislar a una persona. La gente se acerca a ti por interés por la fama, o por la oportunidad de aprovecharse de tu posición. Es difícil encontrar amigos verdaderos, que te quieran por lo que eres, y no por lo que representas. La confianza se convierte en un bien escaso, y la soledad puede ser una consecuencia inevitable. En el caso de Can Yaman, es posible que esté experimentando una combinación de estas situaciones.
Por un lado, puede estar protegiendo su privacidad y por otro, puede estar sintiendo los efectos del aislamiento que genera la fama. La presión mediática, la falta de tiempo y la dificultad para encontrar relaciones sentimentales estables pueden estar contribuyendo a la aparente soledad que percibimos. Es importante recordar que la vida personal de una celebridad es un tema delicado. No tenemos derecho a invadir su intimidad ni a juzgar sus elecciones. Lo único que podemos hacer es analizar, especular y comentar, siempre desde el respeto y la empatía. Es fundamental no caer en la trampa de los rumores y las especulaciones infundadas. La prensa del corazón a menudo distorsiona la realidad y crea historias sensacionalistas para atraer la atención del público. Debemos ser críticos con la información que recibimos y no dejarnos llevar por los titulares llamativos. En el caso de Can Yaman es importante valorar su trabajo, su talento y su profesionalismo. Su presencia en la pantalla nos ha regalado momentos inolvidables, y su dedicación a su trabajo es admirable. Merece nuestro respeto y admiración, independientemente de su vida personal. Y ahora, para concluir este vídeo, hemos explorado el misterio que rodea a Can Yaman, analizando su vida profesional, las especulaciones sobre su vida personal, y la perspectiva de Demet Özdemir sobre el tema. Hemos visto que no hay una respuesta definitiva, pero que podemos comprender mejor las posibles causas de su aparente soledad. Hemos analizado cómo la fama y la presión mediática pueden influir en la vida personal de una celebridad. Hemos considerado las posibles razones por las que Can Yaman podría estar protegiendo su privacidad, y hemos valorado la importancia del respeto y la empatía. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este análisis. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya dado algo en que pensar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman está solo por elección, o por circunstancias de su vida? ¿Qué piensan de las declaraciones de Demet Özdemir? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Creen que es posible que esté esperando el momento adecuado para iniciar una relación sentimental? ¿O simplemente prefiere mantener su vida personal en secreto? ¿Cómo creen que la fama ha afectado su vida personal? ¿Es la soledad un precio inevitable que deben pagar las celebridades? Me gustaría que también reflexionaran sobre la importancia de respetar la privacidad de las personas, y de no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones infundadas. La vida personal de una celebridad es un tema delicado, y debemos ser respetuosos con sus decisiones. Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao.